Muy bien. Gracias por preguntar. No, en tercera no se lleva laboratorio, solamente en primera oportunidad. Gracias. Por lo tanto, ahí tu calificación final va a ser la del proyecto. Ok, gracias, profe. No, a la orden. Profe, para confirmar, porque esta materia no la vi en la lista de laboratorios, así que esta no tiene, ¿verdad? Carla Michelle, efectivamente, esta no lleva laboratorios. Ok, muchas gracias. A la orden. Así es. Chicos, ya llevaron ustedes, ya llevaron estructuras de datos o apenas la están llevando, ya llevaron programación avanzada. Sí, profe. Ok, ¿qué hicieron de proyecto? Platíquenme brevemente. De programa avanzada y de estructura casi que hice lo mismo yo, una como agenda. Agenda de A la torre. El de ¿qué? programa avanzada fue de compras, como un tipo Mercado Libre. Ujú. Y el de estructura. No, el de estructura ahí sí, ¿para qué le miento? No me acuerdo. Ok, Pero igual fue una agenda, o sea, fue prácticamente lo mismo. ok. Cuando yo las llevé, como yo soy del viejo plan, se llamaba Programación 2 y me acuerdo que era un reproductor como MP3 y el de estructura de datos era como similar, pero para guardar cosas o u ordenar cosas. Ok. Ah, sí, lo mismo que puso la compañera en el chat. Fue un sistema de vacunación. Cintia El de Abigail nos estructura. dice que un sistema de vacunación. Así es. Carlita Michelle, ¿ya te ha dado clases anteriormente? Sí, usted me dio programación 2 Ujú. y no me acuerdo cuál otra materia que también era de progra. No era de estructura de datos, era porque creo que esa me la dio el profesor Montoya, si no mal recuerdo. Entonces era Progra 2 y a lo mejor otra es Progra 2 Eh, o bases de datos. ¿No te suena creo, base de datos? creo que sí, porque base de datos me tocó hacer una como agenda de reserva para aviones. Ah, sí. Sí, ese yo lo hice, ese proyecto. Yo lo definí. Muy Ah, bien. sí, era eso. Pues hace mucho que no te veía, Carlita. ¿Dónde te habías metido? Ah, pues cuando llevé redes computacionales y empecé a trabajar, tuve ahí un problema muy grande, entonces me salí de la carrera como por un año y medio y cuando volví ya me había alcanzado automáticamente el nuevo plan, entonces hablé con Alma y me dio la oportunidad de revalidar materias y me regresó como a primer semestre, por decirlo así. Ah, ok. Y aquí andamos. Pues lo bueno es que rivalizaste, ¿no? Sí, de hecho es lo que me dio mucha alegría porque ahorita veo mi Cardex y ya tengo todas las Bastantitas. materias, sí, todas las materias que eran como de cuarto, quinto semestre, ahora son como las de séptimo, octavo y yo de wow, está muy sorprendente eso. Ya nada más te faltan algunas poquitas. Sí, yo calculo como un año, año y medio y ya terminaría. Ok, excelentísimo, excelentísimo. Sí, de hecho. Pues esta es una materia optativa, opcional, y que pues sí les va a servir mucho porque hay mucho en la actualidad de esto, de lo que es Big Data. Y de hecho les pregunto por una razón, no crean que nada más por curiosidad de qué proyecto llevaron. Aquí nos contesta Paula que dice un sistema de citas médicas y en PA no llevó proyecto y como decía Cintia, pues un sistema de vacunación, una agenda, decía el compañero, el de los reserva de hoteles y de vuelos, que decía Carla. En ese entonces, chicos,
utilizábamos algo así como lo que es manejo de archivos. Por eso les pregunto específicamente por esos proyectos. Porque era lo que conocíamos. Hacíamos la definición de un nodo como nosotros nos hubiéramos imaginado que era lo correcto, definir los datos que llevaba, y buscábamos hacer pues un tipo de relación, porque si manejábamos más de una lista ligada, en ese entonces, en algún momento se iba a combinar la información, porque así se requería. Por ejemplo, voy a hacer aquí una anotación. Vamos a suponer, voy a agarrar aquí el que puso Paula, de citas médicas. Quiero suponer que tal vez manejaban listas ligadas y hacían la definición de cada nodo, y a lo mejor iban a utilizar varias listas ligadas. Tal vez la de médicos, tal vez la de pacientes, no sé, consultorios, y obviamente la de citas. A lo mejor no consultorios, tal vez este es un atributo. Mínimo podrían ser 3 cosas. Aquí está toda la lista de médicos con sus datos, todos los datos de los pacientes, y a qué hora quieren los pacientes las citas con los médicos, con qué médicos, en qué consultorio, qué día, qué asunto, cuánto va a durar la cita, etcétera. Entonces, aquí a lo mejor sí hay información independiente, aquí también, y aquí sí combinamos información de las dos listas previas. Pero cuando lo hacíamos en ese entonces, pues lo hacíamos con archivos, porque la lista ligada se venía a guardar en un archivo binario o de texto, pero no había una estructura o un manejador de datos como tal. Entonces, aquí en el imperio relacional ya se maneja otro esquema con lo que es una base de datos, donde vamos a tener ahora a nuestra programación, nuestro desarrollo, pero antes de llegar al dato duro, nos encontramos con un software que nos ayuda a gestionar los datos y los metadatos. Este software se llama gestor de bases de datos. En este ejemplo en particular, este tipo de gestores utilizan solo las bases de datos del modelo relacional, que son las primeras que surgieron. Recuerden que yo les mostraba, si no, se los pongo nuevamente, no sé si se los mostré o no la clase pasada. Permítanme un segundo, les voy a mostrar una diapositiva de a dónde quiero llegar. Aquí. Bueno, aquí y aquí. La evolución de las bases de datos en general es que en la actualidad tenemos base de datos multimedia, tenemos base de datos multidimensionales y lo que es Big Data, que es donde estamos nosotros ubicados en este curso, con lo que es Big Data. Y las bases de datos han evolucionado. Alrededor del 2010, un poquito antes, surgieron lo que son las bases de datos no SQL o no relacionales, que es lo que vemos en este curso. Pero para llegar allá, y tenemos que conocer cuál es el imperio que domina desde finales de los 70s y que sigue dominando, que es el dominio del modelo relacional, que es el que vamos a ver ahorita. Vamos a darnos una idea de lo que es el modelo, algunas reglas que se manejan en el modelo, para luego, posteriormente, pues vamos a ver qué modelos podemos manejar aquí en este curso, porque aquí hay 4 modelos. Pero para el proyecto, pues solamente vamos a utilizar uno de ellos. ¿Ok? Esto es para irnos ubicando. Entonces vamos a ver ahora lo que es el modelo relacional. En el modelo relacional ya tenemos una serie de elementos que vamos a llamar, bueno, tenemos por ejemplo lo que es la base de datos, y la base de datos se compone de diferentes tablas. Las tablas se componen de columnas y renglones. Las columnas y qué son los renglones. Las columnas son los atributos o las propiedades
de lo que define la tabla y los renglones son los datos. Por ejemplo, vamos a suponer que estos tres elementos los vamos a utilizar acá como tablas. Vamos a suponer que ya no usamos listas ligadas, vamos a evolucionar a una base de datos del modelo relacional. Entonces vamos a tener una tabla de médicos que va a representar las columnas, los atributos o propiedades o características. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la cédula profesional, su nombre, sus apellidos, su especialidad, su fecha de nacimiento, su correo electrónico, su celular, su otro celular, su dirección tal vez, los datos que nosotros veamos como necesarios para el proyecto de citas médicas. ¿Y cuáles son los renglones? Los renglones va a ser cada uno de los médicos. ¿Ok? Cada uno de los médicos. Si tenemos en esta tabla de médicos 5 renglones, significa que hay 5 médicos, porque cada renglón va a representar a un médico. Igual aquí, la tabla de pacientes. ¿Qué columnas vamos a tener en la tabla de pacientes? Por ejemplo, podemos tener el nombre de la paciente o el paciente, su fecha de nacimiento, su domicilio, teléfono de contacto, cómo llegó al consultorio y una serie de más elementos que necesitamos, más atributos. Pero el modelo relacional, que es parte de lo que vamos a ver ahorita en esta clase, pues tiene que cumplir ciertas reglas. Tiene el modelo relacional cumple con ciertas reglas. Bueno, primero, ya sabemos que la base de datos del modelo relacional, lo voy a poner aquí, se compone de tablas. Cada tabla se compone de columnas y renglones. Una de esas columnas tenemos, una o algunas de esas columnas tenemos que utilizarla para identificar cada elemento de forma única. A ese campo o esa columna le llamamos primary key. Ojo chicos, estamos hablando de lo que es el modelo relacional. ¿Ok? Esa primary key tiene que cumplir ciertas características. Primero, no se debe repetir. No puede tener valores vacíos. Vamos a poner, no puede tener vacíos o nulos. No puede, ni se puede repetir. ¿Ok? Las tablas tienen que estar relacionadas. Es otra regla del modelo. ¿Cómo se relacionan unas tablas con otras? Cuando hay una tabla que tiene una llave primaria, tenemos que, se puede relacionar con otra tabla con una llave foránea. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de estas dos tablas. Permítanme un segundo, chicos.
Perdón, chicos. Entonces, fíjense. ¿Cómo se relacionan las tablas? Les decía que voy a tomar el ejemplo de estas dos. ¿Por qué? Porque los pacientes quieren hacer citas para ver a sus médicos. Vamos a agarrar las tres. ¿Ok? Les estoy aquí poniendo un ejemplo de cómo funciona el modelo relacional. ¿Ok? Entonces vamos a suponer, voy a poner aquí un ejemplito de cómo serían las tablas y cómo se relacionan. Primero, vamos a suponer que tenemos la tabla de médicos. ¿Y qué columnas tiene? Las columnas que tiene la tabla de médicos pueden ser a lo mejor la cédula profesional del médico, el nombre del médico, su teléfono, su correo, su especialidad y algunos otros atributos. ¿Ok? La tabla de pacientes tiene el nombre de la paciente, obviamente con apellidos, etcétera. También tiene un teléfono, un domicilio, etcétera. Fecha de nacimiento, a lo mejor también lo ocupamos para calcular la edad, su género, masculino, femenino, etcétera. Ahora, aquí hay algo. Yo les acabo de decir que ocupamos una columna, esto es de casi obligatorio. Les dije casi obligatorio. ¿Por qué? Porque en la base de datos yo puedo definir estas dos tablas sin llave, pero no me va a aplicar las reglas del modelo relacional. O sea, no, el gestor no me obliga, o sea, este gestor no me obliga a que se use adecuadamente, pero lo ideal es usarlo. Muy bien. Entonces yo digo, aquí la cédula profesional va a ser la llave primaria. Esa es la llave primaria. Porque es un dato único y no debe haber dos médicos con el mismo número de cédula. Pero en los pacientes, ¿qué columna puede haber que no se vaya a repetir nunca? Aún en 1 millón de pacientes. No, todo se puede repetir. Todo. En algún elemento se puede repetir. Entonces, para garantizar y asegurar que haya una columna que no se pueda repetir, así es, Paula, vamos a agregarle un ID del paciente que no lo tenemos, pero se lo podemos inventar y decimos que esa va a ser nuestra llave primaria. Entonces, tengo dos tablas con su llave primaria. Y luego tenemos una tercera tabla de citas. A ver, ¿qué se necesita saber? Ocupamos saber la fecha y la hora de la cita, en qué consultorio, cómo hizo la cita, tal vez, por qué medio la hizo, a lo mejor la hizo por WhatsApp, por correo, por llamada, si es urgente o no, qué paciente va a solicitar la cita y con qué médico. Como es una tabla del modelo relacional, también se nos pide que tenga una llave primaria. Pues vamos a ponerle el ID de la cita, por ejemplo. Cuando no hay un campo, podemos darnos esas atribuciones y poner IDs como queramos y esa va a ser la llave primaria. Pero resulta que el modelo relacional, un fundamento de este modelo, pues es que las tablas estén relacionadas. ¿Cómo se van a relacionar estas tres tablas? Pues aquí ya sabemos que el paciente es el que va a hacer una cita o es el que se le va a atender en la cita y un médico es el que lo va a atender. Pero cuando yo le pongo aquí médico como atributo, ¿en qué estoy pensando guardar? ¿El nombre del médico, la especialidad, la cédula profesional o qué? Bueno, la forma en la que se relacionan las columnas, perdón, las tablas en el modelo relacional es a través de las llaves primarias. Yo puedo decir, ok, este médico va a ser la llave foránea. Voy a ponerle foreign key. Es mi llave foránea. Lo voy a abreviar mejor como FK.
¿Por qué puedo hacer esto? ¿Puedo hacer eso con cualquier dato? No. Si yo digo que este va a ser llave foránea, significa que lo voy a relacionar con una tabla donde ya hay una llave primaria, en este caso esta. Y no va a representar el nombre, ni el teléfono, ni nada. Lo único que va a igualarse, a ligarse, es con el mismo valor, la misma columna de la columna que es primary key. En este caso, si yo pongo médico, le puedo poner el nombre que yo quiera. Pero si yo le digo que es llave foránea de la tabla médicos, eso sí tengo que ponérselo. Entonces, el valor que hay aquí es la cédula profesional. Y paciente, mismo caso. ¿Cuál es la llave primaria de paciente? Es esta, el ID. Entonces, si yo digo que esta va a ser llave foránea, representa el ID del paciente. ¿Y cómo sabemos cómo se llama ese paciente? El paciente 5. Nos vamos aquí al paciente 5 y este se llama Juan Pérez y teléfono es 1234, domicilio calle principal, etcétera. ¿De acuerdo? Igual, médico con la cédula profesional 6327. Nos vamos aquí a ver quién es el médico que tiene la cédula 6327. Es el médico Sergio Martínez, etcétera. Entonces, para las llaves foráneas también hay ciertas reglas. Entonces, la única forma de relacionar tablas es mediante las llaves primarias con las llaves foráneas. Pero las llaves foráneas aquí sí se pueden duplicar los registros. Sí puede haber duplicados. Y puede haber valores nulos. ¿Qué significa? Vamos a suponer que Ángel y Ricardo van a hacer cita con el doctor Sergio. Entonces aquí vamos a tener dos renglones. La cita 1 con Ángel el día de hoy a las 10 de la noche con el doctor Sergio. Y la cita número 2 de Ricardo mañana a las 10 de la mañana también con el doctor Sergio. ¿Se fija? Se puede repetir el valor de aquí, sí. Y aquí también, porque a lo mejor el paciente va a hacer varias citas sin ningún problema. Ahora, ahí tengo una cita urgente. De repente, no sé, Luis tuvo un accidente. ¿Con qué médico? Con el que sea, no importa, no, bueno, luego se lo ponemos. Ok, no tiene médico, pero ya tiene una cita. Con el que esté disponible, porque es algo urgente. Entonces puede tener valores nulos. Esas son algunas de las reglas del modelo relacional. Se los comento porque lo tenemos que tener presente, ya que vamos a utilizar un modelo. No vamos a utilizar en este curso, pero tenemos que conocerlo para luego conocer las variantes que hay aquí. Entonces, aquí tenemos algunas de las características que ya les he platicado. Este es un ejemplo de una tabla. La tabla se puede llamar también relación. Columnas o atributos, estos son los valores, los nombres de las columnas. Aquí tiene la llave primaria. Cada registro se le llama renglón o se le llama tupla también. Y estos son los elementos que estamos comentando tal cual. ¿Ok? La forma en la que se relacionan siempre es por las llaves. Y aquí tenemos un lenguaje que se nos permite manipular la información del modelo. El lenguaje se llama SQL. Fíjense bien, lo voy a anotar. El modelo relacional utiliza el lenguaje SQL para la manipulación de la información. ¿Ok? Esto es lo que ha dominado desde los 70s hasta la fecha. Y sigue el imperio. No lo podemos eliminar. Aquí está el imperio relacional. Pero ¿por qué dice acá no SQL? Si aquí lo que sí se usa es SQL. Porque lo actual, al modelo relacional también se le conoce como bases de datos relacionales.
y usan SQL. Bueno, en lo que es Big Data, las bases de datos son no relacionales. Utilizan no SQL. ¿Qué significa no SQL? Significa, lo vamos a utilizar mucho, not only SQL. Es decir, SQL y otras más cosas, no solamente SQL. Esto es lo que es Big Data. Pero para llegar acá, pues por eso les platico un poco cómo trabaja este modelo. Aquí tenemos un ejemplito con lo mismo que estamos comentando. Aquí tenemos dos tablas. Y aquí les voy a comentar otra regla que no anoté en el blog de notas. Aquí tenemos una tabla que se llama Users y una tabla que se llama Fonts. La tabla Users tiene 3 columnas, Login, First y Last, donde la llave primaria es Login. ¿Qué significa? Que si ya hay aquí un Mark, ya no puede haber otro Mark. Si hay un Lion, no puede haber otro Lion. ¿Ok? Es que quiero agregar también otra Kitty. No se puede. Bueno, sin login, no. Tiene que ser obligatorio ponerle un valor porque es llave primaria. ¿Ok? Está bien, así se queda. Tenemos una tabla que se llama fonts, que es la tabla con la que vamos a relacionar la de users para poner los teléfonos de los usuarios. Y entonces, aquí decimos, ok, tenemos también login y el phone. Pero aquí login es llave foránea. ¿Qué significa? Que hay una relación entre este login y este login. Aquí marcados por verde. ¿Qué significa esa relación? Esa definición de llave foránea con llave primaria. Significa que si voy a agregar aquí el teléfono de un login, de un usuario, tiene que existir acá primero. Yo no puedo agregar Mark si no existe Mark. Por ejemplo, a ver, yo quiero agregar el teléfono de Abel. Voy a agregar aquí el teléfono de Abel. ¿Se puede? No, no se puede. ¿Por qué? Porque primero tiene que existir acá. Creo el usuario Abel y le pongo su nombre y su apellido y ahora sí le agrego el teléfono. Esa es una de las reglas de este modelo. Y luego, otra regla. Podemos agregarle varios teléfonos. Una vez que agregamos acá arriba, ya tenemos a Kitty, le podemos agregar varios teléfonos a Kitty. El celular, el de su casa, el de su oficina. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Porque las llaves primarias sí se pueden repetir. ¿Ok? Estas, chicos, son las reglas del modelo relacional. Por eso a los gestores de este tipo de base de datos se les llama RDBMS, que significa Relational Database Management System. Gestores de bases de datos relacionales. Y estos son los más utilizados. Bueno, los 3 de arriba es el top 3 de todos los gestores en el mundo. Estos son sus logotipos. ¿Ok? Oracle en primer lugar. MySQL en segundo lugar y SQL Server en tercer lugar. Bueno, entre estos dos está el 2 y 3, no me acuerdo exactamente. Obviamente tiene hay una página donde te viene el ranking de todos los gestores. Muy bien. Y aquí están algunas de las características de los gestores relacionales y del resto de los gestores. Nosotros nos vamos a concentrar en este curso en los gestores que no son relacionales, donde no ocupamos la normalización, donde no hay tanta seguridad y donde no hay relación en las tablas. ¿Ok? Pero para poder comprender B, que es este, pues primero les quise explicar lo de A, que es el modelo que acabamos de ver. ¿Dudas, comentarios del modelo relacional? La verdad, profe, yo no me imagino cómo será no relacional porque se me hace muy organizado el relacional. O sea, se me hace muy, pues como su nombre lo dice, no estructurado. Exactamente, pero acuérdate que Big Data, una de las V's son la variedad de la información y en esa variedad están los estructurados, los semiestructurados y los no estructurados. Pues es lo que vamos a ver en este curso, precisamente. Si aquí tenemos todo relacionado, aquí en Big Data vamos a tener todo sin relación alguna. Por eso se llama, como les decía, se llama no relacional.
y es no SQL. No, no porque estemos negados al SQL, ¿no? Sino porque es not only SQL. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Aquí, ahorita me preguntaban del proyecto. Para MAD y para este, ¿es el mismo? Sí, sí es el mismo proyecto. Tomen en cuenta, son las mismas pantallas, mismas validaciones, mismas capturas, todo, 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 todo. Pero el modelo de datos, chicos, es súper diferente. En MAD van a tener una cierta cantidad de tablas con ciertas columnas y cierta definición de relaciones. Y para aquí van a tener otra cantidad distinta de tablas, ¿eh? Y la forma en la que vamos a acceder a ellas, pues también es distinta. ¿Ok? Muy bien, si no hay dudas, pues vamos a avanzarle. Les decía también que pues estemos al pendiente porque yo estoy esperando que mañana me avisen qué va a proceder la semana entrante, cómo van a ser las clases. Si solo van a seguir yendo como estas 2 semanas los que eligieron solamente presencial o ya pueden ir grupo par y semana par, no sé. ¿Ok? Muy bien. Denme un segundito, chicos. Bueno, aquí tengo una pregunta antes de irnos al segundito. Dice, Paula, ¿podemos hacerlo solos? Sí. No llevo más y la tengo en tercera. ¿Cuál tienes en tercera, Paula? ¿Este curso? Ok. Mm, bueno, ese no es un motivo para que alguien no quiera hacerlo contigo. No hay problema. Lo que yo sí te sugeriría, bueno, de que pueden hacerlo solo, pueden, sin ningún problema. De que la lleves en tercera y ese es un motivo, ese sí no lo creo, porque si pusiste atención y si hiciste tu parte como alumno, puede haber muchas razones por las cuales estés en tercera. Para mí es una ventaja porque ya sabes las cosas, las estás repasando. Hay otra situación con alumnos que sí he conocido a muchos, ojalá que aquí no haya alguno. He tenido alumnos en primera que a lo mejor no fueron o no entregaron su proyecto o se enfermaron o algo pasó. Y en tercera lo mismo. Y, y en quinta lo mismo. Hagan de cuenta que en quinta oportunidad o en tercera es como si la llevaran la primera vez. Porque en primera oportunidad no fueron o se enfermaron o se concentraron en otras materias. Eso sí es grave. Pero si sí la llevaste bien y todo, es una ventaja. Porque es una ventaja, les decía, porque están repasando. Entonces, lo que yo sí te sugeriría, Paula, y si alguien quiere, ya de una vez aquí hay varios chicos que están escuchando, ahorita son 15 los que están conectados, alguien de preferencia que no lleve más, igual que tú. Digo, no todos los que llevan este curso llevan más. Por ejemplo, Carlita ya la pasó, es la de los aviones. ¿Sí te la rivalidaron, Carla? Antes se llamaba base de datos, ahora se llama modelos de administración de datos. Ah, esa es la que aparece entonces en los laboratorios. No, sí, esa sí me la revalidaron, pero... Perfecto. Entonces, por ejemplo, Paula y Carla pueden hacer equipo, si quisieran. Ah, es que ya tengo ese equipo con No, no, Irving. sí, 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 es un ejemplo, es un ejemplo. No, pero para Bueno, que... ya, ok, ya, como quiera, ya tiene equipo Carla. Bueno, alguien así, Paula, pudiera ser que no lleve más para que se concentren y hagan todo así juntos, porque si tú lo haces con alguien que lleva más, él va a hacer lo de más, tú vas a hacer lo de alto volumen, y al final de cuentas, pues como si lo hiciera sola. Pero puede ser, o sea, no es obligatorio que sea en equipo, ¿eh? Es para que se acompañen en el proceso de aprendizaje nada más. Pero cuando estaba Carlita y dábamos ese curso, ¿te acuerdas, Carlita? Pues era individual. Siempre fue individual. Yo apenas estoy haciendo los equipos, tendré apenas lo que va de la pandemia del 2020 para acá, que empecé a trabajar en equipos. Y creo que es mejor porque por lo que he visto en lo laboral siempre es en equipos y yo me acostumbré cuando trabajaba como personal
No nada más con esa materia de base de datos, por ejemplo, cuando llevé POI, que muchas variables eran como que cosas que yo nada más sabía. Y cuando tenía que Así es. explicarle las cosas al maestro, era como que, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Ah, bueno. Entonces creo que está mejor cuando son dos personas, porque ya en lugar de que se llame cédula o cédula uno ahora es ya cédula-bajo ID o algo así, y ya es más profesional el proyecto y sirve también como, bueno, yo siento que sirve más para experiencia laboral eso. Así es, definitivamente. Muy bien, chicos, permítame un minutito y vamos a ver este tema. En este tema de tratamiento de datos son dos puntos. Hoy vamos a ver un punto y la semana próxima vemos el segundo. Permítame un par de minutitos, por favor, gracias.
Listo, chicos. Muy bien. Sí, ya que estamos platicando el proyecto, pues ahora vamos a empezar con el tema de tratamiento de datos. Miren, cuando tenemos este tema de Big Data y cuando tenemos gran volumen de información, transportarla es costoso porque es mucho volumen y el ancho de banda de las telecomunicaciones, de las redes, pues está limitado. Entonces, existen métodos para transportar información entre servidores o entre el servidor y el cliente que hacen un gran volumen de datos, lo hacen ligero. Obviamente, siempre y cuando no sea multimedia. Pero si es texto en gran volumen, se va aligerando. Entonces, ¿cuáles son estos métodos para transportar información? Bueno, ambos métodos se basan en lo que es las tecnologías web. Este primero que vamos a ver se basa en lo que es JavaScript. JavaScript es un lenguaje para manipular objetos de una página web. Se llama JSON, que significa JavaScript Object Notation. También les quiero hacer un comentario, chicos. No porque estemos viendo este tema, significa que el proyecto tenga que llevar JSON. No, recuerden que estas primeras semanas estamos viendo la parte teórica del curso. Tal vez en algún momento utilicen JSON, tal vez en otro proyecto, tal vez cuando estén haciendo alguna página web utilicen JSON. Pero no significa que el proyecto tenga que ver con JSON, pero sí es importante que sepamos cuál es la teoría de lo que es el JSON. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Bueno, son las siglas de JavaScript Object Notation y es una forma en la que la información viaja y se puede interpretar fácilmente. Existen muchos o varios lenguajes de programación que ya tienen funciones donde se manipula la información en objetos tipo JSON. Cuando digo un objeto tipo JSON, chicos, no es más que una variable, pero esa variable tiene una estructura con información en cierto formato. Como, les voy a tratar de poner un ejemplo como lo que ustedes ya conocen. Igual, pensemos en un nodo con una estructura y ustedes crean una variable a partir de ese nodo, de esa estructura. Entonces, con esa variable pueden acceder a toda la información del nodo. Bueno, pues eso es algo parecido. Nada más que creamos un objeto con toda la información y ese objeto viaja del servidor al cliente, de la página web al servidor, va viajando en todos lados. ¿Cómo se compone JSON? Se compone de pares. La clave del campo o del atributo y el valor. ¿Ok? Y tiene también la forma de utilizar arreglos. Esta es la estructura que se maneja. Vamos a manejar siempre unas llavecitas para indicar que inicia nuestro objeto. Vamos a utilizar, pueden ser espacios en blanco o puede ser la clave y el valor, siempre dividiendo por 2 puntos. Aquí viene el ejemplo, es un espacio en blanco, luego la clave, el nombre de la propiedad, un espacio en blanco, 2 puntos, y qué valor le vas a asignar a esa propiedad. Y puedes poner coma y así todos los valores que necesites. Y para poner arreglos, igual, corchetes. Y dentro de los corchetes puedes poner otros valores u otros objetos JSON. ¿Ok? Para distinguir los arreglos. ¿Qué valores se permite poner en la estructura, en el formato de JSON? La estructura que se puede hacer, los valores que se permiten son cadenas, van entre comillas, cualquier tipo de número con decimales o sin decimales o enteros, otro objeto JSON, arreglos cuando ponemos corchetes y cada elemento de un arreglo pues puede ser otro objeto JSON, un valor booleano, true y false, o un valor nulo. Esto es lo único que se puede poner como valor en una propiedad que estemos estableciendo en un objeto JSON.
¿Ok? Dentro de la cadena, pues podemos poner cualquier valor, siempre y cuando estén definidas por las comillas. Ahora, si queremos poner, si el valor va a tener unas comillas, pues tenemos que poner un backslash para indicar que el valor son unas comillas. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el primer ejemplo de lo que es un objeto JSON. No viene, pero tal vez aquí puede decir objeto 1 igual a, y luego, suponiendo que ya está en un lenguaje, y luego viene las comillas. Este es el departamento de una empresa, por ejemplo, y el departamento es un 8, el valor. ¿Cómo se llama el departamento? Nombre de esto es ventas. ¿Quién es el director? Juan Rodríguez. Y tiene 2 empleados. Cada empleado tiene un nombre y un apellido, y este es el valor. Pedro Fernández y Jacinto Benavente. Y aquí termina el objeto JSON. Aquí dentro de los empleados, en el arreglo, hay 2 objetos JSON. Por eso, cada vez que yo voy a poner un objeto JSON, voy a poner llavecitas. ¿Ok? Y como se trata de un arreglo, pues le pongo una coma para poner el otro elemento del arreglo. ¿Ok? Profe, disculpe que le interrumpa, No, pero adelante, compañero. Dígame. un objeto JSON también se le puede ver como un array asociativo. No, el objeto JSON es algo distinto. Los arrays asociativos se utilizan en ciertos lenguajes de programación. Haz de cuenta, un array asociativo, les voy a explicar lo que es, por si acaso tenían la duda o la curiosidad. Un array normal, ¿cómo es, chicos? O sea, eso viene desde programación básica, ¿no? Imagínense que tienen el arreglo A. Este es mi arreglo A. ¿Cómo accedo a los elementos de mi arreglo? Con corchetes y le pongo un 0. Es el primer elemento. ¿Cómo leo el segundo elemento? Con un 1. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el total de elementos. Este es un arreglo, vamos a llamarles, de algún modo le podemos decir que es un arreglo tradicional. ¿Cuál es el array asociativo? El array asociativo sigue siendo un arreglo normalito. Vamos a poner array asociativo, doble A. Decimos, ok, aquí en el primer elemento va el nombre. Y va el teléfono. Y aquí va la especialidad. No sé, valores. Este es un array asociativo. O sea, no llegamos a los elementos del arreglo por un número que representa un orden. Llegamos a los elementos con un valor que nos asocia el contenido a ese valor. ¿Qué va a haber en este elemento del arreglo? Pues un número de teléfono. Esa es la diferencia, chicos. Espérenme tantito. Es que entro aquí. Espérenme tantito. Listo. Otra diferencia de los arrays asociativos es que, por ejemplo, este arreglo, si se acuerdan de programación básica o avanzada o 1 y 2, este arreglo debe ser finito, tiene un orden, está consecutivo en memoria y es homogéneo. Quiere decir que todos los elementos del arreglo, lo que guarde es lo mismo. Aquí no. Aquí en un array asociativo, además de que no accedo por el número, sino por el
el valor o el atributo o la propiedad. A lo mejor aquí en este elemento del arreglo se guarda datos char de 30 y aquí se guardan datos char de 10, aquí datos char de 20 y a lo mejor en otro elemento se guarda un valor numérico, etcétera. Te fijas, tiene una estructura diferente a lo que es JSON. ¿Sí? Más o menos, Irving. Sí, profe, ya me aclararon. Entonces, Y básicamente... sí se usan los arrayos asociativos en algunos lenguajes. Ok. Entonces, bueno, entonces tal cual lo voy a ver como, pues, un formato como usted comenta. Es una alternativa más, así es. Ok. Así es. Y de hecho lo interesante de los JSON es que ya en muchos lenguajes tienen funciones que manipulan los JSON y no los desglosan. O sea, no tenemos que leerlo así tan literal o escribirlo así. Y podemos convertir datos. A lo mejor de una base de datos yo convierto a JSON o de lo que capturen en la pantalla alguien lo convierto a JSON y de JSON lo paso a otro formato y ahí se va transportando la información. O sea, esta es una de las maneras. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias por resolver mi duda. A la orden, lo que gusten y que me la sepan, ¿no? Si no me la sé, no hay problema, lo investigo. Ok, aquí estamos repitiendo como que un resumen de lo que estamos comentando. Son lo que se permite al grabar un JSON. Otro ejemplo de JSON. Te fijan, aquí estamos con otra alternativa. Aquí no es un arreglo, pero sí es tres elementos con valores distintos, pero sí es un objeto JSON. O sea, cars no tiene un valor. Se fijan, a ver, ¿cuál es el nombre? Name, John. Edad, age, 30. Cars, hay tres valores, por lo tanto, yo pongo otra llavecita indicando que este es otro objeto JSON. O sea, el valor de cars es otro objeto JSON. Y le ponemos el nombre y su valor. El nombre y su valor, el nombre y su valor. Y aquí no estoy poniendo un objeto en particular. Este no necesariamente es un objeto en particular. ¿Ok? Perdón, un lenguaje en particular. Puede ser cualquier lenguaje. Puede ser que este sea JavaScript, puede ser que sea C++, C Sharp, PHP. Es un ejemplo, ¿no? Y también aquí es un ejemplo de cómo podemos ir utilizando la manipulación de objetos JSON. Entonces yo digo, a ver, voy a leer lo que hay en el valor de car2, que depende de cars, que depende de myOBJ, y lo voy a poner en la variable x. Entonces la x va a tener BMW. O de otra manera, como sé que son tres elementos de un mismo objeto, lo leo ahora sí, si te fijas, como si fuera un array, en este caso asociativo, porque no es un array normal. Le estoy poniendo, a ver, lee la propiedad car2 de cars. Aquí sí se está leyendo como un array asociativo. Y lo pasamos también a la variable. Luego, ok, vamos a modificar el valor. Vamos a ponerle Mercedes. Bueno, cambiamos la asignación, lo ponemos de este lado. myOBJ y luego la propiedad cars y la propiedad car2 le ponemos ahora el valor de Mercedes. Y en alguno de los lenguajes, pues también podemos eliminar completamente la propiedad y le ponemos un delete. Adelante, Ricardo. Entonces, o sea, si entendí bien lo del JSON, es para enviar tipo bueno, sí, datos, texto, y dentro de puedes poner otro JSON como para, como si fueran múltiples opciones, ¿no? Del mismo. Exactamente, Ok, exactamente, ok. tal cual. Exactamente, muy bien. Ya vimos, esta es la tercera vez que pongo cuáles son los valores válidos, pero aquí voy a destacar más bien qué es lo que no es válido. Una función, ya que aquí JSON no almacena nada de programación, por lo tanto ningún tipo de función
ni definida ni de las predefinidas se puede. La fecha tampoco, ni el valor undefinido tampoco. La fecha la pudiéramos enmascarar como si fuera una cadena, eso sí se puede, pero obviamente la va a tratar como una cadena, no con las propiedades de una fecha. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos un objeto JSON. Léanlo por favor, tómense un minuto y ahorita les voy a hacer unas preguntas. ¿Ya chicos? ¿Listos? Por mi parte, sí, profe, ya lo vi. A ver, primero, ¿cuántos objetos JSON hay? Yo veo 3 objetos JSON. Ok. Ok, ¿cuántos arreglos? También hay 3 arreglos. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Coinciden? ¿No coinciden? ¿Qué opinan? Yo coincido. Muy bien. Excelente, chicos. Pues esa es la respuesta. Está sencillo, ya ven, ni tan complicado. Miren. Obviamente tenemos el objeto principal, que está representado con las líneas azules. El objeto principal tiene un solo valor, doors, windows, que es un arreglo. El arreglo, ¿cuántos elementos tiene, chicos? 2. 2, exactamente, Paula. Y cada elemento del arreglo es otro objeto JSON. Aquí tenemos un arreglo, el location, aquí tenemos otro arreglo. Y son 2 elementos del arreglo. Muy bien. ¿Qué diferencia ven en los 2 elementos del arreglo doors windows? Las propiedades. Exactamente, Paula. ¿Qué tienen las propiedades? Por ejemplo, en el B no está el hate y lo que vimos, que me llamó la atención es en wall, que en la A es front y en la B es inwall-1. O sea, tiene un valor distinto. Sí. Exactamente, exactamente, gracias.
Aquí lo que destacamos principalmente es tal cual como dice Paula, son propiedades distintas, a pesar de que es el mismo arreglo y de que nosotros vimos en su momento que un arreglo, pues era una de sus características es que era homogéneo, pues en este caso no es muy homogéneo, es más o menos homogéneo. Y ahí llegamos, chicos, a la primera V. Llegamos a la primera V de el Big Data, la variedad. La variedad. Tenemos datos estructurados. Si fuera un dato estructurado, debería ser los mismos propiedades acá que acá. Este es un dato semiestructurado. ¿Por qué? Porque en el mismo arreglo estamos almacenando puertas y ventanas. ¿Ambos tienen ID? Sí. ¿Ambos tienen style? Sí. Pero este tiene height y este no. ¿Ambos tienen width? Sí. ¿Este tiene wall? Sí. Este no tiene. Ah, no, este también tiene. Este tiene bay y este también. Este tiene hang post, este no tiene. Varían los valores, las propiedades. JSON no nos obliga a que pongamos exactamente las mismas propiedades. Les voy a poner un ejemplo, como acá lo vimos aquí. ¿Qué significa? Que a lo mejor yo puedo tener más datos del primer empleado y menos datos del segundo. Sí, sí se puede. Porque JSON no nos obliga a que usemos la misma información para todos los datos. Es más, yo puedo tener otro departamento, el departamento 9, con otros atributos, a lo mejor con director, pero también con subdirector. Y el 8 no tiene subdirector. Eso significa que la información es semiestructurada. ¿Ok, chicos? Profe, disculpe, entonces, pues, puedes hacer casi, obviamente con un reglamento, ¿no? Y tiene sus propias normas, pero puede ser básicamente lo que quieras, ¿no? Con los objetos JSON. Ah, claro, claro. Es una forma de almacenar información, pero lo utilizamos para almacenar información no como usar cualquier variable. Para eso tenemos las variables. El uso principal del JSON es mandar información, transportar información. ¿De dónde? Imagínense. Vamos a abrir, por ejemplo, nuestra página aquí de la uni, por ejemplo. Esto que estoy viendo aquí, yo estoy haciendo una petición, chicos, por ejemplo, a un servidor, que es el de la uni, donde está arrojado el CIAS. Y, por ejemplo, yo le digo, a ver, tráeme de este semestre la lista de clases. Esta información pudo haber sido un JSON. ¿Por qué? Porque va a una base de datos el servidor, consulta con 3 parámetros que es mi número de maestro, el periodo y la clase ordinaria, y va a una base de datos, encuentra la información en unas tablas del modelo relacional y entonces me prepara esta información. Pero la transforma a JSON para transportarla al cliente, que es mi computadora local, y mostrármela de esta manera. Y luego cuando le doy, puede ser que me muestre todo, me traiga al cliente toda la información, o cuando le dé clic a un grupo en particular, vamos a suponer a ustedes. A ver, esta es la semana 2, ¿a quién le tocaba venir? Aquí está. JSON. Es muy probable que todo esto haya sido manejado a través de JSON. Si vemos el uso del JSON, chicos, entonces, más o menos. Sí, bueno, ya más o menos lo capté, pues como usted lo comenta, o sea, tal cual, pues hice la petición, voy al servidor, el servidor agarra, pues hace pues, la consulta, ¿no? Con un selecto, lo que sea. Entonces, esa tabla manda un JSON y luego me la manda a mí y yo, por ejemplo, yo hago lo que quiera, ¿no? Entonces, ese JSON lo puedo transformar
o adaptar una clase que yo tenga y mostrar los datos en pantalla para modificarlos. Así es, así es. Ese es el uso, definitivamente, del JSON. Ese es el uso. Ahora, recuerden que los datos nosotros los manejamos, ya un programador los maneja en diferentes lugares. ¿A qué me refiero? Obviamente nosotros definimos variables para usar ahí, guardar alguna información y utilizarla. Y también utilizamos, por ejemplo, bases de datos, otras estructuras, objetos, clases. Pero el JSON tiene su uso principal. No sustituye ni cambia otras cosas. Y sí es muy útil, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí nada más quería consultar esto. Como un ejemplo. Como un ejemplo de la programación web donde es muy utilizado el JSON. Lo que sigue, que vamos a ver, chicos, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, es otra alternativa que también se usa. Se llama XML. Tiene que ver también se basa en lo que es el lenguaje de etiquetas, que las etiquetas son la forma en la que se describen las páginas web. Este tipo de formato se llama XML, Extensible Markup Language. Es diseñado también en base a los HTML. Y también es sencillo como el JSON, pero tiene otra utilidad. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Y vamos a aprovechar también, yo creo que ya la próxima semana, para explicarles el proyecto. Digo, aquí no hay tanta prisa, en el otro sí hay prisa, en Math sí hay prisa. ¿Por qué? Porque la fecha del primer parcial, que es en 3 semanas, ya me tienen que entregar el primer avance, entonces sí urge explicarlo. Aquí el avance es hasta el segundo parcial. Como quiera, no tenemos que confiarnos. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por mi parte, no, profesor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Es lo mismo que quieres preguntar del avance, Rafael? Lo que preguntaste aquí en el chat. Que el único avance del proyecto es en la fecha que marca el calendario LMAD cuando diga segundo parcial. Ahí se va a entregar el avance del proyecto. ¿Eso es todo? Profe, el Adelante. segundo, no en el primero. No, en el primer parcial va a haber un examen teórico. O sea, del proyecto que hay que hacer. O sea, es hasta el segundo parcial del proyecto, el avance. Sí. Ya. Sí, a lo mejor no sé si viniste a la clase pasada, pero la forma de evaluación que ya tienen ahí en el Teams, el proyecto ya está en el Teams, todo el material del primer parcial ya está en el Teams, dice que va a haber un examen, un avance y la entrega final del proyecto. Son esas 3 cosas. En la fecha que marca el calendario como primer parcial, va a haber el único parcial. Cuando el calendario diga segundo parcial, van a entregar el avance, y cuando diga tercer parcial, van a entregar el proyecto completo. ¿Correcto? Luis, ya se fue Luis. Ya no lo vi. Muy bien. Chicos, pues que pasen excelentes y frías noches. Pasen también excelente fin de semana. Seguimos platicando entonces. No sé, la verdad, les digo honestamente, y no sé quién pueda saber. Estén al pendientes del Teams. Estén al pendientes del Teams para avisarles si la siguiente clase va a ser presencial. Para los que eligieron presencial o para la medio grupo, ya les avisaré. Espero que a mí me expliquen también primero, pero tal vez ya no sea en línea. La clase pasada y esta fue por una situación especial de que lo cambiamos a línea de forma así urgente. ¿Ok? Cuídense.
Igualmente, luego. profe, nos vemos. Igualmente. Bye, Paula. Bye, Carlita. Bye, Raúl. Bye. Igualmente, profe, cuídese mucho. Gracias, Silvin. Hasta luego.